remover el pecado, para atraer hacia Cristo, para dar convicción de pecado. ¿Quién es? Cristo. El Consolador. Y ahora vamos a ver. Primer versículo. Todas estas funciones que hemos estudiado y características del Espíritu Santo, que es una persona, ahora vamos a identificar a quién, a qué persona le pertenece, a quién. Gálatas 4:6, muy conocido. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Este versículo es suficiente como para demostrar quién es ese Espíritu que trabaja en nosotros. ¿Quién lo envía? El Padre. ¿Quién es el que envía? Al Espíritu del Hijo, que sabemos que es una persona porque es la mente de Cristo. Como dijo Pablo, nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Y clama Abba Padre. Hay una sola persona que clamó Abba Padre. ¿Ustedes saben quién fue? En toda la Biblia. Cristo. ¿Cuándo lo clamó? En la cruz. En la cruz. Abba Padre. Entonces, la misma persona que está clamando Abba Padre en la cruz, ¿quién es? El que clama Abba Padre desde nosotros. Y nos hace clamar a nosotros Abba Padre. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿La suministración de quién? El Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿El Espíritu de quién? De Cristo. Primera de Pedro 1:10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién inspiró a los profetas? El Espíritu de Cristo. Ahora, antes de ir al próximo versículo, cuando Pablo dijo que su espíritu estaba conturbado, o que su espíritu estaba acompañando a otras iglesias, ¿eran dos personas o eran una? Lo mismo, vuelvo a repetir, Nabucodonosor, lo mismo todos los que vimos, Daniel, y lo mismo todos David y los que vimos estudiando aquí. Primera de Corintios 2, del 11 al 16, y los voy a volver a leer. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos? La mente de Cristo. Hechos 16:7. Y esto es realmente un versículo precioso. Lástima que no ha sido traducido en toda la Biblia de la misma forma. En la Reina Valera, que ya lo leí regular, 1960, dice así. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pero resulta que en los originales no dice el Espíritu. Vamos a leer lo que dicen y tengo más Biblias, pero puse algunas nomás. En la Reina Valera antigua, dice así. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿El Espíritu de quién? De Jesús. En Dios habla hoy, la última parte voy a leer siempre. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. En la edición de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén dice, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. En la Biblia de las Américas dice, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. En la Nácar Colunga dice, mas tampoco se lo permitió el Espíritu de Jesús. Y en la Biblia Pellita, que es una edición muy buena,
también dice, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, ¿quién fue el que no se lo permitió? El Espíritu de Jesús. Romanos 1, 3 y 4. Y esta es otra revelación que van a tener ustedes y los que estén escuchando esto. La Biblia está sujeta a los traductores, nosotros sabemos los problemas de las traducciones. Los traductores traducen, depende a sus tradiciones y a los que ellos entienden por el tema. Y acá hay un versículo mal traducido, pero gracias a Dios, en una versión lo tradujeron como debería haberse traducido. Y gracias a esa versión, yo fui al original y hay una palabra que depende cómo la apliquemos, dice una cosa o dice otra. Impresionante el versículo que van a ver hoy. Romanos 1, 3 y 4 dice así. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Esta versión dice según el Espíritu de Santidad, que obviamente, y es muy fácil de aplicar, según el Espíritu que había en Cristo. Pero la versión es mucho más clara que esto. La palabra que se usa para según, la palabra original es la palabra katá. La palabra katá del griego, que significa muchas de las cosas. Pero yo le voy a leer todos los significados que tiene. Pero depende del traductor, la traduce como quiere. Tiene, por ejemplo, es una partícula primaria, preposición que puede significar abajo, en lugar o tiempo, en variadas relaciones, de acuerdo al caso, genitivo, dativo o acusativo, en el cual va unido, acerca de, así contra, contrario, entre, como, abajo, hacia abajo, debajo, en todo, a la manera de, según, con, por, eso. En composición retiene muchas de estas aplicaciones y frecuentemente denota oposición, distribución o intensidad. Ok, ¿cómo lo tradujo la versión Dios habla hoy? Y escuchen esto. Romanos 1, del 1 al 4, voy a leer del 1 al 4 en la versión Dios habla hoy. Lo saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios por medio de sus profetas. Dios ya lo había prometido en las Santas Escrituras. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre, de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes, como Espíritu Santificador. A partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu Santificador. No a través de él, ni mediante de, sino como Espíritu Santificador. Amén. Y eso tiene relación con la cantidad de versículos que venimos leyendo. No contradice a lo que venimos leyendo y lo que vamos a seguir leyendo. Efesios 2, del 13 al 18. Acá vemos a través de quién tenemos entrada al Padre. Porque hay muchas personas, muchos hermanos, honestos en sus pensamientos, de que creen que el Espíritu Santo es la unión del Padre y del Hijo. Y cuando viene aquí, viene el Padre y el Hijo. Y eso no es lo que las Escrituras enseñan. Hay un solo Consolador, Parácletos. El Consolador no es el Padre. El Consolador es el intercesor ante el Padre. El Consolador es el abogado ante el Padre. El Consolador es el mediador ante el Padre. Es justamente esa palabra. Consolador, abogado, mediador, intercesor. Entonces yo pregunto, ¿el Consolador puede ser el Padre? No. ¿Cuántos mediadores tenemos? Uno solo. Ahora, yo no estoy diciendo, porque hay muchos hermanos que dicen, no dejemos al Padre afuera de la relación con el Padre. Porque también Cristo dijo, vendremos a Él y tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Todo esto es cierto, pero la verdad es que el que hace la unión, el espíritu de unión, el mediador es uno. ¿Y quién es ese uno? Es Cristo. Cristo. A través de Cristo tenemos comunión directa con el Padre.